Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo. Nuevamente es un gran honor, un gran placer para mí estar con cada uno de ustedes después de unos cuantos días. Pido perdón realmente, pero he estado bastante ocupado con otras actividades y con otras lecciones que he estado adquiriendo para ser un mejor guía, un mejor líder. El día de hoy quisiera tocar un tema muy importante. Quisiera que viésemos realmente la luz de la palabra sobre el maravilloso poder de la oración. Ese es el título de esta enseñanza. El maravilloso poder de la oración. Orar a la verdad es muy importante en la vida del creyente. No hay duda acerca de ello. Sin embargo, considero yo que es más importante orar de la manera adecuada, de la manera correcta, de forma ordenada, permitiendo así que nuestro espíritu hable con aquel que es Padre, Rey y amigo fiel. Al orar de la manera correcta, nosotros mismos y quienes nos rodean observan cambios en nosotros. Comenzamos a tener más paz, más satisfacción, más gozo, más alegría, más tranquilidad, un mayor dominio propio. Somos más felices, nuestras relaciones sociales, tanto con nuestros seres queridos y cercanos, al igual que con el resto del vulgo, mejoran evidentemente. Tenemos también más fuerzas, más energías, una mejor o mayor claridad mental. En fin, son muchos beneficios que recibimos al orar correcta y adecuadamente. Por otra parte, no es ninguna sorpresa que entre más comunión tenemos con Dios, más guerra espiritual por parte del maligno y sus allegados tendremos. Pero, por esta misma razón, nosotros los creyentes tenemos un gran regalo por parte de Dios en nuestras vidas, y ese es el grandioso y maravilloso Espíritu Santo. No es sorpresa, por desdicha, que en la gran parte de congregaciones alrededor del mundo, muchos suelen orar en la carne. La carne evidentemente no se refiere a nuestro cuerpo, no hace referencia a nuestro físico, si somos bajos, si somos altos, si somos gorditos, llenitos, delgados, si quizás estamos musculosos, no hace referencia a nada de eso, sino a nuestra antigua naturaleza, a nuestro andar automático, que sencillamente es ir de pecado en pecado. Esta es la batalla que se libra día tras día. Es el espíritu contra la carne podrida, que lo único que desea es aborrecer a Yahweh y a sus caminos. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nuestra carne no. Si Dios nos dice, hijo o hija, ve por la derecha, nuestra carne nos dice, vete por la izquierda. Orar en la carne ciertamente es fracasar, pero orar en el Espíritu es triunfar. Voy a volver a repetir, orar en la carne ciertamente es fracasar, pero orar en el Espíritu es triunfar. Quisiera que me acompañara, por favor, a Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Ciertamente no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero aquel que escudriña los corazones sabe pues cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Si nosotros nos damos cuenta en el verso 26, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, utiliza la palabra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Debilidad viene del griego axeneia, lo cual evidentemente significa debilidad del cuerpo o de la mente, estar débil en cualquier sentido y en cualquier área, portar una flaqueza similar a estar enfermo, sin fuerzas y sin ánimo, ser frágil en la conciencia, estar necesitado de un socorro, de un pronto auxilio, de una ayuda. Ciertamente nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos dependientes de Dios en nuestra vida en general. El verdadero creyente necesita, anhela, desea que su oración esté guiada no por la carne, sino por el Espíritu mismo. También nosotros vemos que en el mismo verso 26, el apóstol Pablo dice, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. La palabra gemidos que nosotros vemos viene del griego stenagmos, pero esta simple y sencillamente es una raíz primaria que básicamente significa eso, gemido o un suspiro. Pero esta palabra en el griego, esta raíz primaria, stenagmos, viene de una raíz original o de una raíz estricta del griego, la cual es estenazo, y esto significa estar en aprietos, suspirar, murmurar, encontrarse en gran angustia, orar de forma o de manera inaudible. Vemos también que el apóstol Pablo utiliza a la misma vez que utiliza la palabra gemidos, dice gemidos indecibles. En otras traducciones bíblicas dice gemidos inexpresables. Esta palabra viene de una raíz secundaria del griego, la cual es alaletos, que significa indecible, que no debe o no puede hablar. El Espíritu Santo nos ayuda en todo momento y aún más cuando en nuestras vidas y sus distintas áreas nos encontramos en situaciones, tiempos, épocas en donde necesitamos ayuda urgentemente, cuando no podemos hablar, cuando nuestra boca no sabe ni qué pedir debido al dolor, a la angustia, a la aflicción, a nuestra fragilidad, cuando nos encontramos heridos y totalmente destrozados internamente. Es el Espíritu con nosotros, clamando al Padre y uniendo de una manera totalmente extraordinaria y a su misma vez milagrosa al sublime anciano de días que está en el trono junto contigo. Sintámonos afortunados de poseer cuán maravilloso obsequio por parte del Creador y aprendamos a valorarlo. Efesios capítulo 6, verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, mediante el Espíritu, y velando en esto con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En la carta de Judas, en el verso 20, dice, vosotros, en cambio, queridos, edificad vuestra existencia sobre la santísima fe, orad motivados por el Espíritu Santo. Esta palabra, edificad vuestra existencia. Esta palabra edificad viene del griego epoikodomeo, lo cual significa edificar encima, construir, criar. Pero esto también tiene una raíz secundaria que es oikodomeo, lo cual significa estimular, fortalecer, ser un constructor. En otras palabras, lo que Judas nos dice es que nosotros deberíamos de criar nuestras vidas en la fe. Debemos fortalecernos mediante el Espíritu. Debemos de ser hacedores, ser constructores de nuestras vidas guiadas por el Espíritu. Tendríamos que estimularnos mediante el Espíritu y no mediante la carne, puesto que el Espíritu trae honor a la existencia del individuo
mientras que la carne solamente acarrea vergüenza y deshonra a la existencia misma. Romanos capítulo 8, versículos desde el 5 hasta el 8 menciona lo siguiente: aquellos que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan, puesto que la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. Porque la mente carnal tiene enemistad con Dios, puesto que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La mente carnal solamente produce muerte. La mente espiritual produce vida y paz. Esta palabra carne que utiliza el apóstol Pablo viene de una raíz primaria del griego koiné, la cual significa o se traduce como sars y significa carne opuesta al alma y o al espíritu. Pero también se utiliza con otra raíz primaria, la cual es suro, que significa arrastrarse, caminar penosamente, traer vergüenza. Aquellos que son de la carne se arrastran por la vida, portan vergüenza en su caminar diario. El espíritu busca agradar a Dios y mediante esto transformarte, regenerarte. Mediante el espíritu tú disfrutas de la vida, mediante la buena moral, sabiendo que no estás pecando ni transgrediendo. Mediante la carne solamente obtienes cierto grado de placer momentáneo. Cuando estás en dicho placer lo disfrutas, a decir verdad, pero pasando tú te avergüenzas de ti mismo. Tu conciencia, tu moral, tu ética, tu paz, tu estabilidad, tu buen juicio, todo queda por el suelo, puesto que la carne solamente medita en cuál es la manera más fácil y cómoda de mandarte al infierno. La carne solamente medita en cuál es la manera más fácil y cómoda de mandarte al infierno. ¿Eres de los que son guiados por el Espíritu? ¿O por el contrario, eres de aquellos que en el día a día solamente tienen la inclinación y propósito genuino de hacer el mal? Romanos capítulo 8, versos 13 al 16 dice: si viven pues conforme a la carne, morirán, pero si mediante el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Puesto que todos los que son guiados mediante el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Vosotros no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Antes bien, recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Qué interesante este pasaje. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta, Pablo nos dice, si mediante el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Hacen morir de una raíz del griego que se utiliza para muerte. En el griego koiné se utilizaba el término thanatos o thanato. En el griego normal, en el griego actual, se utiliza la palabra o el término sanato. En ambas significa matar, entregar a la muerte, hacer morir. Pero también vemos que Pablo nos dice, puesto que todos los que son guiados mediante el Espíritu de Dios. Esta palabra es bastante importante. La palabra guiados del griego agó, lo cual significa pasar el tiempo, inducir.
Para poder llevar una vida santa, se necesita de disciplina y compromiso en los caminos de Dios. Para que tú realmente experimentes una completa transformación en tu vida, tú necesitas matar a tu carne. Tienes que hacerla morir en el día a día. Debes entregar a la muerte cada instinto pagano que pueda habitar dentro de ti. Pero no solamente debes matar a tu carne, debes inducirte a ti mismo a estar en comunión con el Santo de los Santos. Debes de obligarte a ti mismo a pasar el tiempo con el maravilloso Cordero. En vano es que hagas morir tu carne si no has de pasar tiempo con Dios. Así solamente te estarás reformando, pero no regenerando. En vano es que hagas morir tu carne si solamente, en vano es que hagas morir tu carne si no has de pasar tiempo con Dios. Así solamente te estarás reformando y eso es fácil. Pero regenerarse es algo que realmente cuesta. Para que tú realmente puedas regenerarte, necesitas aprender a convivir con Dios. Necesitas aprender a pasar tiempo con Él. Gran parte de la mayoría de las personas siempre te dice, es que no tengo tiempo, hermano. Hoy no puedo, no tengo tiempo. No se trata de que no tengas tiempo. Tienes que aprender a hacerte el tiempo necesario para que realmente puedas tener un tiempo a solas con Dios. Menciona también en este pasaje el apóstol Pablo que nosotros no hemos recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Esta palabra temor viene de una raíz secundaria que significa phobos. Phobos literalmente, al traducirlo al castellano, es eso, temor, pavor. Pero este término o esta raíz secundaria phobos es extraída de una raíz estricta, la cual es phebomai, y esto significa ser puesto en temor, temer, poseer miedo, poseer pavor, estar asustado o asustada, mantenerse en un estado de alarma, en un estado de alerta. Justamente así queda el creyente cuando peca. En el momento en el cual das rienda suelta a tu carne, lo disfrutas, pero luego hasta el simple hecho de mirar hacia el cielo te aterra, porque sabes perfectamente que has sido burlado, has sido machacado por el pecado. La desgracia y la miseria ha hecho habitación contigo. De esto todos nosotros debemos de cuidarnos. Todo esto es peor cuando regresas a un pecado obsceno del cual Dios te había sacado. Razón tenía Pedro al decir que el hombre que retorna a su pecado es como el perro necio que devora su propio estiércol. Ahora ciertamente es fácil el saber por qué en muchas ocasiones nos sentimos fatigados y cansados cuando de orar se trata, puesto que nuestra carne combate contra nosotros mismos. Ora para que no recaigas, ora para que no entres en tentación por causa de tu carne. Conquístate a ti mismo y tu victoria será inimaginable. Dios mismo activa el deseo genuino por orar. Esto es algo que claramente se deja ver en Filipenses capítulo 2, verso 13. Antes de dar por culminada esta pequeña enseñanza, quiero darte un consejo o un tip, como gustes verlo, que uno de mis antiguos maestros me dio a mí cuando yo apenas estaba comenzando en este camino de liderazgo. Este tip o este consejo que yo quiero que te quedes en este día, independientemente de cuándo me estés escuchando, es el siguiente.
Para que la oración sea efectiva, debe de ser selectiva. Voy a volver a repetir. Para que la oración sea efectiva, debe de ser selectiva. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tú tienes que aprender al momento de orar a verte como un médico y a su misma vez como una persona enferma. Si tú fueses al médico y tuvieras muchas enfermedades, todas te angustiarían. Pero hay unas enfermedades a las cuales evidentemente tienes que prestarles mayor prioridad que a otras. Imagínate que tú fueras al doctor y el doctor te dijera, ¿sabe qué? Tenemos muy malas noticias para usted. Usted el día de hoy se ha presentado con gripa, con fiebre, pero lo peor del caso es que usted presenta cáncer. Y mire, no le voy a negar, hay una pequeña y bastante escasa oportunidad de que usted pueda sobrevivir. Pero para esto, usted tiene que hacer algo por su vida. Usted tiene que recibir el tratamiento constantemente de aquí a un periodo de 6 meses. ¿Qué es lo que usted quiere tratar primero? Seríamos bastante bobos si nosotros dijéramos, no, pues la gripa, doctor. Evidentemente todos, de lo aterrados que estamos y porque tememos perder nuestra vida, tememos dejar atrás a nuestros seres queridos, evidentemente lo primero que diríamos, mire doctor, la gripe y la fiebre tarde o temprano pueden desaparecer. Pero si usted dice que tengo cáncer, adelante, hay que iniciar el tratamiento. Lo mismo es aquí. Muchas veces nosotros, cuando estamos orando, hacemos, por decirlo en un término no tan ofensivo, una ensalada de palabras al momento de la oración. Iniciamos pidiendo por nosotros mismos y al final del día no sabemos ni en qué perdimos el tiempo y no le hemos encontrado ni la más mínima gota de gracia o sentido a la oración. Tú tienes que aprender a saber cuáles son las áreas de tu vida por donde tú estás flaqueando, tus áreas donde estás más débil. Y a esas áreas son las que les debes de prestar mayor importancia, mayor interés al momento de la oración y exponerle eso directamente al Padre. Muchas de las razones por las cuales nosotros no lo hacemos o muchos no lo han hecho es porque nosotros inocentemente pensamos, bueno, pero si Dios conoce todo, evidentemente Él sabe que estoy débil en esta área, así que Él se va a encargar. Sí, evidentemente Dios sabe cuáles son tus debilidades, cuáles son tus flaquezas, cuáles son tus tentaciones, pero Él lo que está esperando es que seas tú directamente quien hable con Él. Para que la oración sea efectiva, a la misma vez la oración debe de ser selectiva. ¿Quiere decir, hermano, que entonces solamente me debo de preocupar por mí mismo y los demás hay que Dios los acompañe? No, evidentemente no. Pero aprende a detectar qué es lo que realmente requiere una mayor prioridad en tu vida. Hermano, últimamente yo me siento atacado en el área sexual. Últimamente siento que me está costando dominarme a mí mismo. He tenido muchos pensamientos impuros, he tenido muchas fantasías sexuales. Muchas veces cuando voy en la calle veo de manera obscena el cuerpo de otra mujer ajena a mi novia o a mi esposa. Bueno, justamente a eso es a lo que tú le debes de prestar mayor interés, mayor importancia y trabajar en ello. Lo ilógico sería que sabiendo el área en el cual tú eres débil, lo dejaras al último. Es lo primero que debes de tocar.
Ese es el tip que yo quiero dejarte en este día. Para que la oración sea efectiva, debe de ser selectiva. Amados y amadas que me escuchan, muchísimas gracias por la paciencia que han mostrado. Gracias por formar parte de esta familia de Exponiendo la Palabra. Ha sido nuevamente un gran honor, un gran placer estar con ustedes en este día. Y créanme que van a haber más enseñanzas constantemente. Ya este periodo en donde estaba atravesando para formarme de una mejor manera ya se ha culminado, y bueno, debido a ello no se habían subido o publicado nuevas enseñanzas en este canal. Les agradezco la paciencia, los amo a cada uno de ustedes, Dios los bendiga grandemente, nos vemos hasta la próxima, que el Cordero Santo esté con cada uno de ustedes.